Shalom, amados hermanos y hermanas. Vamos a compartir en el día de hoy una corta reflexión sobre el camino de retorno al Edén. El Edén es el lugar donde se originó todo y donde regresaremos. Aquí ustedes pueden ver en la pantalla que he tomado 3 imágenes y es importante que nosotros tengamos en cuenta que la escritura, la Torá, nos habla de el Edén, nos habla del huerto en Edén y nos habla del árbol de la vida. Podemos ver en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 2, verso 8, que nos dice: Yuhe-Bajei plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y en el verso 9 dice: y Yuhe-Bajei hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vemos que el árbol de la vida estaba en medio del huerto del Edén. En el huerto del Edén estaba la presencia divina, representa la perfección, y la santidad fue el entorno en el huerto del Edén. Bueno, asimismo podemos ver, amados hermanos, que la escritura nos muestra también Eretz Israel, la tierra de Israel. Podemos ver a Jerusalén y podemos ver el templo de Salomón. Vemos que desde el libro de Bereshit, de Génesis, está profetizado el templo de Salomón. Dice en el Salmo 105, verso 8 al 11, refiriéndose a Israel, dice: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Entonces aquí vemos Israel, y vemos también a Jerusalén. En Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 6, dice: mas escogí a Jerusalén para que mi nombre estuviere allí, y escogí a David para que estuviera sobre mi pueblo Israel. Y luego vemos acá el templo de Salomón, que está en el libro de Segunda de Crónicas 3:1. Dice: Salomón comenzó a construir el templo del Adón en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Entonces vemos aquí también el paralelo entre en el jardín del Edén, ¿no? Que nos muestra la escritura que está el Edén, está el huerto en el Edén y está el árbol de la vida. Igualmente vemos aquí, ¿no? Eres Israel, vemos la ciudad de Jerusalén y vemos el templo de Salomón. El huerto del Edén y el templo de Salomón, ambos eran un espacio sagrado. El Edén podemos decir que es un espacio sagrado natural, plantado por Elohim, y a la vez sirvió de modelo para el templo de Salomón. Y el templo de Salomón es un espacio sagrado artificial, refiriéndome a que fue construido por el hombre. Podemos ver que hay conexión entre el huerto del Edén y el templo de Jerusalén. Desde Génesis, como les había dicho, hemos profetizado el templo de Jerusalén. El templo de Salomón y su ubicación está vinculado con nuestro Mesías Yeshua. Podemos ver en Génesis 22:2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Proféticamente aquí nos está hablando de nuestro Mesías Yeshua, que él iba a ser el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y yo leí en la diapositiva anterior que vimos que Salomón construyó el templo aquí mismo, ¿no? En el monte Moriah.
Bueno, el lugar donde se construyó el templo en Jerusalén fue dado por revelación divina. Lo podemos ver en el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 28, verso 10 al 19. Y tomé este verso, el verso 11, que dice que llegó a cierto lugar, y esto es Macón en hebreo, y es una expresión idiomática del templo, como un repaso, porque esto lo habíamos compartido ya en otros videos, y el pastor también nos lo había enseñado. Y bueno, vemos aquí también esta imagen, ríos de agua viva, y podemos ver también aquí que hay un paralelo también entre las aguas que fluyen a través del huerto del Edén en Génesis capítulo 2, verso 10, y las aguas que fluyen del templo. Si leemos en Ezequiel capítulo 47, del verso 1 al verso 12, y también en Zacarías 14, verso 8 dice, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y en el Salmo 46, verso 4 dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Sabemos que la ciudad de Dios es Jerusalén, es la única ciudad en las escrituras que nos dice la ciudad de Dios, la ciudad del gran rey, ¿no? Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 1, dice, verso 1 y verso 2, después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, y que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Entonces vemos, amados hermanos, que el árbol está asociado al agua, como acabamos de leer en el libro de Apocalipsis. Y si nosotros miramos en el Salmo 1, verso 1 al 3, dice, muy dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yuhebahei está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Yeshua, amados hermanos, es el árbol de la vida, que da su fruto a su tiempo, y en su sombra, en su soberanía, nos deleitamos, y su fruto es dulce a nuestro paladar. Este Salmo 1, verso 3, vemos de que Yeshua es ese varón perfecto que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, él no pecó. Y vemos que él se deleitó en la ley de Yuhebahei. De hecho, otro de los salmos nos dice, vengo para hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley, tu Torah está en medio de mi corazón. Y nosotros también, como seguidores de nuestro Mesías, también nos deleitamos en la ley de Yuhebahei, y también vamos a hacer como esos árboles plantados. De hecho, nos dice el Salmo 80, verso 8, dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Bueno, también tomé este verso de Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 3, que nos habla de Israel y de nuestro Adón, de nuestro Mesías. Nos dice, como un manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los hijos. En su sombra me deleité, y su fruto fue dulce a mi paladar. Vemos aquí que también refiriéndose a nuestro Mesías, como un árbol, o sea, simbólicamente. También vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las quejilot. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Igual que leímos en Génesis, ¿no? Al inicio de la reflexión,
que el árbol de la vida estaba en medio del huerto del Edén. También quería compartir en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 2 y 3, dice, conozco un hombre en Mashiach que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. Y también voy a compartir Apocalipsis 21:10 para que veamos también la revelación que recibió el apóstol Juan. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Vemos aquí que en el caso del apóstol Pablo dice que él fue llevado al tercer cielo y vio al paraíso, pero en el caso del apóstol Juan nos dice que vio en el espíritu el monte, a un monte alto y vio la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. Es como un contraste, ¿no? El uno subió al tercer cielo y Juan dice que vio la Jerusalén que descendía. Entonces aquí también voy a compartir para que estemos atentos, que vamos a ver algo muy importante en Éxodo 25:40. Cuando Yuhebahé le habló a Moisés, le dijo, míralo y hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Bueno, cuando dice que Dios plantó un huerto en Edén, está haciendo referencia al paraíso celestial que bajó y se posó en el huerto en Edén. De igual manera, descenderá a la Jerusalén celestial y se posará en la Jerusalén terrenal y ahí estará el paraíso de Yuhebahé. Entonces, esto es lo que vio el apóstol Pablo, ¿no? Él vio este huerto que estaba haciendo referencia al paraíso celestial y vemos que Juan vio cuando descendió y se posaba donde está Jerusalén actualmente, porque la tierra va a ser restaurada. Bueno, vamos a volver al árbol de la vida, la menorá que simboliza a nuestro Mesías Yeshua. Esto lo había compartido en la semana pasada, pero es bueno repasarlo y para los hermanos que no estuvieron, la palabra renuevo es un título para el Mesías. Y renuevo está asociado a un árbol, es el tallo que brota de un árbol. Y si vemos en el libro de Jeremías, capítulo 23, verso 5, nos dice, he aquí que vienen días, dice Yuhebahé, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. He aquí un varón cuyo nombre es renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Yuhebahé. Entonces aquí vemos a nuestro Mesías otra vez asociado al árbol como renuevo. Y en el libro del profeta Isaías, capítulo 11, verso 1 y 2, nos dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago renuevo retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Yuhebahé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder y espíritu de conocimiento y de temor de Yuhebahé. En el libro del Proverbios 3, todo el Proverbio 3 tiene como título exhortación a la obediencia. Y cuando lo empezamos a leer, nos está hablando es acerca de la Torá de Yuhebahé. Y nos dice en el verso 18, Proverbios 3, verso 18, dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y muy dichosos son los que la retienen. Vemos el árbol de la vida asociado a la Torá. Y nosotros sabemos que nuestro Mesías Yeshua es la Torá viviente,
porque él fue quien cumplió completamente la Torá, él fue obediente, nos dice en la escritura que él fue obediente hasta la muerte. Y si leemos en Hebreos capítulo 5, verso 9, nos dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él es ese autor de eterna salvación, Él es el árbol de la vida y a través de Él nosotros tenemos entrada para estar otra vez en esa comunión con nuestro Abba y para en esa tan anhelada fiesta de Yom Teruah, cuando Él transforme nuestros cuerpos por cuerpos incorruptibles y nos lleve de retorno al Edén. Bueno, también quería compartir con ustedes estos versos, los tengo aquí, bueno, no los hice en la diapositiva, pero los tengo aquí, los voy a leer. Perdón un momento, los busco. Bueno, en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 9. Bueno, cuando nos dice que Yahweh, él plantó el huerto en el Edén, luego nosotros podemos ver de que cuando ellos pecaron, cuando Adán y Eva pecaron, nuestro Abba, él los sacó del huerto del Edén y él haberlos sacado y haber protegido el camino para que ellos no pudieran entrar a comer el árbol del árbol de la vida en ese momento, fue un acto de misericordia de nuestro Abba. Porque si ellos se hubieran dirigido otra vez a comer del árbol de la vida en ese momento, ellos hubieran muerto ya y nuestro Abba pues no los hubiera podido redimir porque Él es fiel a su palabra. Podemos verlo también en el caso de Hasatán, porque él también pecó y él pecó estando en la condición de tener un cuerpo incorruptible, de igual forma que Adán. Ellos pecaron en esa condición de tener ese cuerpo incorruptible. Entonces nuestro Abba, por eso cerró el camino. Y aquí también nosotros podemos ver la fiesta de Pesaj desde Bereshí, porque cuando él los cubrió, que hizo esas pieles para él cubrirlos, él estaba ahí también profetizando su sacrificio, de que él iba a hacer ese cordero de Pesa, que iba a dar su vida para poder cubrir nuestra desnudez. Y lo otro también que quería compartir, que también nosotros podemos ver la fiesta aquí de Sukkot, ¿no? Porque cuando nuestro Adón dijo que el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, él se estaba refiriendo al Ruach HaKodesh que iba a venir a nuestras vidas y que nos iba a guiar a toda verdad, y gracias a nuestro Abba que ahora estamos conociendo esta otra parte de la palabra que no conocíamos antes, se nos ha sido revelada, pero también ese mismo Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, que trajo ese orden al principio de la creación, es el mismo Ruach HaKodesh que va a volver a traer ese orden y no solamente a nuestras vidas, como ya lo ha empezado a hacer, sino también a la creación, porque toda la creación gime, como dice en el libro de Romanos, y están esperando también la redención. Entonces es muy hermoso tocar estos temas, porque desde Bereshit nosotros podemos ver, desde Génesis, nosotros podemos ver también las fiestas de nuestro Abba. Y bueno, esta es la corta reflexión. Más adelante, espero que ya nos dé la bendición de poder también compartir las fiestas
también profetizadas desde Génesis. Que Yuhebahei les bendiga y shalom.